Hoy te quiero compartir cómo fue que yo tuve mi primer encuentro con este maravilloso mundo de las leyes universales, específicamente la ley de la atracción. Cómo fue ese momento mágico en el que toda mi vida cambió. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy simplemente abro mi corazón. Hoy voy a compartir mi historia de cómo cómo llegué a encontrarme con la ley de la atracción en mi vida. Esto, ¿para qué lo hago? Para de algún modo inspirarte, ¿no? De algún modo mostrarte que si estás viendo este video, quizás no sé si sea tu primer encuentro o ya tienes rato conociendo la ley de la atracción, pero quiero que sepas que a la final todo es un proceso, que hay una ley llamada la ley de gestación, la cual indica que así como un bebé necesita de 9 meses para poder salir al mundo y conocer este mundo maravilloso y experimentar esta vida, así todo lleva un proceso. La semilla, cuando se siembra, lleva un proceso para que surja esa mata, ese árbol, esa planta. Entonces, todo en tu vida lleva procesos y debes entenderlos y debes vivirlos, disfrutarlos, aceptarlos y decir, bueno, este es mi proceso, yo inicié de esta manera, quizás cada uno tiene una historia diferente, ojalá me la puedas dejar en los comentarios para también conocer tu historia, de cómo conociste estos principios, cómo conociste la ley de la atracción. En este caso te voy a compartir cómo me ocurrió a mí y realmente espero que esto te inspire y te motive a seguir adelante y a darte cuenta que no ocurren las cosas de manera inmediata. Así hayas conocido ya la ley de la atracción o hayas oído hablar de ella, tienes que pasar por un proceso y ya te voy a explicar por qué. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, prepárate un tecito, un cafecito, ponte cómodo, ponte cómoda porque vamos a compartir historias y como te digo, déjame en los comentarios tu historia también para conocernos y para ir creando esta comunidad. También tenemos un grupo en Telegram, tanto en Telegram como en Facebook, llamado Transformación Personal. Allí también podemos contar nuestros testimonios y nuestras historias y me encantaría muchísimo leerlos. Recuerda suscribirte. Mira, estoy subiendo un contenido muy poderoso. Ya tengo la programación de todo este mes de enero de 2023, de los videos increíbles que voy a estar compartiendo contigo, así que no te los puedes perder. Suscríbete ahora mismo porque es totalmente gratis y el beneficio que vas a recibir estoy seguro que es muy grande. Bueno, esta historia inicia desde antes de haberme encontrado con la ley de la atracción. Yo recuerdo que de algún modo siempre sentí que habían preguntas que no sentía que estuviesen las respuestas allí a la mano. Habían preguntas que no sé por qué yo me las hacía y que no encontraba quien me diera respuestas. Y yo mismo empezaba como a preguntarme una y otra vez, pero ¿y esto no tiene sentido? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Estoy hablando de cuando tenía aproximadamente que como unos 12 años, sí, aproximadamente 12 años. 12, 13 años. Estaba yo estudiando por ahí séptimo, octavo, noveno. En esa época, no sé exactamente el año, pero yo recuerdo que yo estudiaba en ese momento en un seminario menor. En este caso, bueno, es una institución, para los que no sepan qué es un seminario, es un lugar donde se forman los que van a ser sacerdotes. Pero también ellos tienen una parte de bachillerato, es decir, de esa secundaria. Y yo estudié de primer año de bachillerato a tercer año, o se llamaría también de séptimo a noveno, dependiendo de tu país, como nombren esos grados de educación secundaria. Entonces yo estudié esos 3 años allí en el seminario menor, donde todavía no es que vayas a ser sacerdote, pero tienes una formación religiosa, por decirlo de alguna manera, la cual no me arrepiento porque realmente me ayudó mucho en mi vida, me dejó ciertas bases, alguna otra programación limitante, pero bueno, se perdona, pero realmente fue una experiencia muy bonita el haber pasado por esa institución. Ahora, yo recuerdo que eso quedaba en una loma, en una montañita, desde la cual se podía ver toda la ciudad. Era algo impresionante, un espectáculo. Colocarse uno allí en la orilla de esa montañita y contemplar, ¿no?, la ciudad. Yo lo hacía generalmente en las noches. Teníamos como media hora de un receso, de una especie de recreo donde podíamos
caminar, comer algo, sentarnos a ver televisión. Había unos televisores por ahí que prendían en ese horario, jugar ping pong, había mesas de ping pong, etc. Yo optaba por irme a esa colina, allí a sentarme y contemplar la ciudad con sus luces, con sus matices y todo eso. Quizás un poco melancólico porque estaba solo allí, es un internado, uno se queda solo allí y sale una vez al mes, un fin de semana, a visitar a la familia. Y recuerdo que me sentaba muchas veces melancólico, a llorar, extrañando estar en casa, extrañando a mi abuela, que era la con la que yo vivía, preguntándome a veces por qué mi mamá me abandonó. Para quienes no sepan, mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía como 9 años, 8 o 9 años, y desde ahí, incluso hasta el día de hoy, no la he visto más. Entonces, eso fue parte de lo que quizás a mí me hacía sentir un poco melancólico, y yo me iba a ese lugar como a desahogarme, a pensar, etcétera, etcétera. Y entre esas noches yo recuerdo que empezaron a surgirme preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo así que Dios no tiene principio ni fin? Siempre estuvo, porque nosotros sí tenemos. Me preguntaba cosas como, oye, ¿de verdad es real todo esto que estamos viviendo o esto es un sueño? O sea, yo me acuerdo que yo me preguntaba cosas que para mi edad, yo no sé de dónde salía. No sé por qué me hacía esas preguntas, pero me hacía preguntas muy, podríamos decir, profundas para esa edad. No sé si a todos los niños les pasa, no sé si a todos los adolescentes les pasa. Cuéntenme allí en los comentarios si a ti te pasó. Yo soy el único extraño aquí, extraterrestre, que andaba por ahí pensando cosas raras. De por sí pensaba en los extraterrestres también. Pero bueno, lo que quiero contarles el día de hoy es que ya yo andaba en una búsqueda. Ya mi corazón estaba inquieto, ya yo me hacía preguntas, simplemente no asumía todo lo que me enseñaban y sin preguntar, no, yo siempre hacía preguntas, cuestionaba. Y yo siento que esa inquietud que había dentro de mí desde esa edad fue lo que finalmente en algún momento de mi vida me hizo atraer esta información, ¿sí? Yo siempre sentí que yo quería enseñar, no sé por qué me gusta enseñar, pero yo quería enseñar la verdad, ¿sí? Cuando conozco quizás más de forma más sentida el mundo religioso, el mundo espiritual, pero desde la religión, yo sentí que tenía un llamado y yo dije, wow, yo quiero ayudar a las personas, yo quiero compartir la información que ayude a las personas a mejorar su situación, a vivir una vida mejor, más feliz, etcétera, etcétera. Pero yo quería enseñar la verdad. Yo sentía que la verdad estaba en lo que me habían enseñado desde la religión. Es por eso que también luego, más adelante, cuando ya estaba en la universidad, donde no encontraba sentido en mi vida, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, vi que no me funcionó por allí. Gracias a un profesor fue que me di cuenta, que me preguntó realmente si yo me sentía feliz haciendo eso y me hizo caer en cuenta que no. Entonces dije, bueno, voy a cambiar a hacer algo que me guste más. Y a mí como que me gusta enseñar, entonces voy a estudiar educación. Y fui a estudiar educación, presenté en la Universidad por Educación Ciencias Físico-Naturales, que era una rama que había allá en Venezuela, en la universidad. Y quedé por esa rama y empecé a estudiarla. Y vaya, no me fue tan bien, pero me sentía un poco mejor. Me sentía como que estaba en algo diferente y era más chévere. Y estando en ese proceso, como sabiendo, buscando qué debo hacer, siento que quiero enseñar algo, pero no sé qué es. Bueno, yo tuve un encuentro en un retiro espiritual a nivel religioso que me hizo sentirme un poco como que tenía una misión, ¿no? De enseñar a las personas la verdad. Y yo tenía eso siempre en la mente, yo quiero enseñar la verdad. Entonces, en la universidad, me acuerdo que me pidieron una vez que expusiera sobre algún tema libre. Dijeron cualquier cosa, puedes exponer sobre cualquier tema. Y yo dije, bueno, voy a exponer sobre Dios. Voy a exponer sobre Jesús. Y eso fue lo que hice. Incluso recuerdo que creo que hasta puse un fondo musical y bueno, les repartí unas hojitas con un mensaje a todos allí. Lo cierto fue que la profesora se molestó mucho y dijo que eso era un contexto académico y no religioso y bueno, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo andaba en esa búsqueda, Me fui a un seminario, otra vez al mismo seminario donde había estudiado de bachillerato, pero esta vez ya para estudiar como sacerdote. Yo dije, pues yo creo que mi camino es ser sacerdote. Y entré allí al seminario.
Y durante todo ese tiempo simplemente estuve enfocado 100% en lo que me enseñaba la religión, lo que me enseñaba. Y si yo escuchaba hablar de algún filósofo, porque ahí uno estudia filosofía, de algo que estuviera enseñando algo diferente a lo que yo estaba aprendiendo allí, yo me cerraba y decía, no, 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 eso no es de Dios, eso es del diablo, no voy a escuchar eso. Y así con esa cerrazón estuve por mucho tiempo, por muchos años, aproximadamente 6, 7, 8 años de mi vida. E incluso cuando me retiro del seminario y comienzo un proyecto de pareja, luego de haber salido del seminario, todavía tenía mucha cerrazón de mente. Sin embargo, aquí viene el momento en el que yo me encuentro con la ley de la atracción por primera vez. Yo me tocó, ponerme a trabajar en lo que saliera, y entre eso salió un trabajo que era de vigilante o de guardia de seguridad, no sé cómo le llamarán en sus países. Lo cierto era que tenía que estar en un edificio cuidando una parte del edificio. Y estaba como en un puesto fijo donde no tenía que hacer nada prácticamente. Por ahí casi que no pasaba ni un alma. Eso era tremendo. No sé por qué cuidaba ese sitio, porque por ahí no pasaba ni un zancudo. Y bueno, pero ese era mi trabajo. Trabajaba 12 horas, creo que era de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y era demasiado aburrido. Yo digo, wow. De los trabajos que hice, creo que el peor fue ese, porque me sentía muy aburrido. Tantas horas en un mismo lugar, parado, medio caminaba a veces medio buscaba sentarme por allí, pero era bastante aburrido. Entonces se me ocurrió, yo dije, pues no estoy haciendo nada acá, necesito hacer algo para no dormirme, para no aburrirme. Y de repente dije, voy a buscar un libro, para leer un libro mientras estoy acá, y así pues aprovecho un poco el tiempo. Yo no era de leer libros, se los digo. No me gustaba leer. Yo era de los que pensaba que voy a graduarme y ya no quiero saber más nada de estudio, no quiero estudiar más, porque ya sentía que era innecesario. ¿Para qué seguir estudiando? Bueno, entonces cuando yo voy a la casa en la que vivía a buscar un libro, a ver, porque yo había visto unos libros por allá, pues nada, agarro el primero que encontré por allí, y era un libro medio raro. Tenía una portada muy extraña y tenía un nombre muy misterioso. Yo dije, pues esto suena como raro, como esotérico, pero yo estoy muy aburrido, así que yo me voy a leer este libro. Y este fue el libro que yo me encontré. ¿Cómo estaba ese libro en ese lugar donde yo vivía? No sé, no tengo ni la más mínima idea. Pero ahí estaba, y lo tomé y me lo llevé al trabajo. Y en esas horas que estaba aburrido en el trabajo, comencé a leer este libro llamado El Secreto. Esa fue la forma en que yo encontré por primera vez el concepto de la ley de la atracción. Empecé a leerlo y yo, wow, me quedaba sorprendido, porque de algún modo empecé a encontrar respuestas a las preguntas que me estaba haciendo desde que tenía 12 años. Y estamos hablando que ahí yo tendría, no sé, ya 27 años aproximadamente, cuando yo consigo este libro y empiezo a leerlo, y yo me quedé sorprendido increíblemente. Claro, todavía tenía muchos conceptos religiosos en mí que a veces me prohibían quizás a abrirme a toda esta información, pero allí fue mi primer encuentro mágico con esto. Después de allí, no fue que mi vida cambió por completo, pero empezaron a suceder cosas diferentes. Como por ejemplo, yo a partir de ahí manifesté un celular. Eso lo cuento en un video que hice hablando sobre la ley de la atracción, un entrenamiento que hice, te lo voy a estar dejando por acá para que lo veas. Manifesté un celular, empecé a manifestar ciertas cosas. Ahí fue cuando conocí, una de las cosas que manifesté fue que conocí el mundo del emprendimiento a través del network marketing. Fue justamente después de haber leído este libro, lo cual me inspiró luego a querer saber más del desarrollo personal. En su momento no continué, no perseveré en ese momento para seguir estudiando y profundizando en el desarrollo personal, pero allí empecé a escuchar hablar de libros como Padre Rico, Padre Pobre, Los Secretos de la Mente Millonaria, libros que recomendaban en el network marketing y que me llamaban la atención, pero que no me convertí en un lector asiduo, pero tuve ese primer encuentro con todo este mundo. Y no fue sino como 10 años después de haber conocido este libro, que estando ya en Ecuador, sin embargo, apliqué la ley de la atracción para ir de Venezuela a Ecuador,
Eso también lo cuento en ese video. Y estando en Ecuador sí conocí ya una organización de desarrollo personal que ellos hablaban de que ellos hacían un tipo de coaching que era coaching vibracional. Y yo, ¿what? ¿De qué está hablando esta gente? Y entonces cuando me formé con ellos fui entendiendo el tema de las vibraciones, de la energía. Me parecía algo raro, no estaba dispuesto a aceptarlo porque todavía tenía muchos conceptos en mí, debido a la formación que había recibido a nivel religioso, que no me permitían quizás abrirme bien a esta formación. Y ya de ahí pues sí fui adentrándome a leer más libros, la biología de la creencia, a escuchar a Jim Rohn, a empezar a escuchar audios, a ver canales de YouTube con esta información, a leer algunos libros por allí interesantes, y eso ya sí me fue metiendo más y más a este mundo maravilloso que me ha dado muchas cosas increíbles el aplicar esta ley. Ahora, ¿para qué te cuento todo esto? Mira, date cuenta que desde los 12 años que tenía esa inquietud, no fue sino hasta como los, 27 años que conocí este libro y ahí la ley de la atracción, y luego de los 27 años hasta la actualidad, hasta hace 5 años aproximadamente, que empecé a tomarme más en serio esta información y esta oportunidad de profundizar en estos misterios y en el desarrollo personal. Fíjate todo el proceso que tuve que llevar yo para empezar a aceptar y a entender este concepto que rige el mundo entero. Así que no te desanimes. Si tú estás conociendo esto y sientes como que no tienes resultados ya, es tu proceso. Tienes que vivir tu proceso. Tienes que elevar tu nivel de conciencia. Nunca va a aparecer ante ti algo de alta conciencia, un alto conocimiento, si tú no estás a ese nivel. Si estás todavía muy bajo, vas a ver cositas para que poco a poco lo vayas digiriendo, para que poco a poco lo vayas aceptando. Porque si te llega un concepto muy radical y tú todavía no estás en el nivel de conciencia para entenderlo, lo vas a rechazar, porque es nuestra reacción natural. Cuando vemos lo desconocido, tendemos a rechazarlo, ¿sí? Nos da miedo lo desconocido, salir de la zona de confort. Entonces yo simplemente te invito a ver, ¿sí? A verte en el espejo de esta historia, a darte cuenta que todo es por un proceso, que yo tengo que buscar yo crecer, alimentarme con información poderosa. ¿Para qué? Para que mi nivel de conciencia vaya aumentando y yo esté más abierto a entender todos estos principios y todos estos conceptos. Y lógicamente a aplicarlos para tener resultados. Esa es mi historia. Realmente no fui una persona que, mi papá, mi mamá sabían de la ley de la atracción. No, nadie de eso, nadie en mi familia sabía nada de esto. Incluso hay gente que me conoce y está viendo que yo hablo de estos temas y me dice así como que, wow, ¿y estos temas de dónde los sacaste? O sea, sí, yo sé que es duro, es difícil para alguien que siempre ha estado enfocado en un tipo de información. Escuchar esto le puede chocar un poco, pero yo te invito a que abras tu mente, abras tu corazón, porque realmente solo en esta información yo he encontrado la respuesta que desde los 12 años me estaba haciendo. Y empecé todo empezó a encajar y empezó a tener sentido. Realmente te invito a que profundices en esta información acá en el canal. Suscríbete porque estoy pasando mucha información para que vayamos aumentando ese nivel de conciencia, para que vayamos entendiendo, ampliando esa cajita de creencias que tengo en mi mente, ¿sí? Ahí quizás tengo creencias de muchos años atrás, de la religión, de la cultura, de la educación que hemos recibido de manera formal, pero podemos ampliarla al abrirnos a escuchar esta información, a aplicarla y a corroborar por nosotros mismos la veracidad de la misma. Así que te invito, no te desanimes, sigue adelante. Realmente esto es fascinante, esto es increíble. Y a medida que vas avanzando en tu nivel de conciencia, más y más información va a llegar a tu vida. Es como la frase que hemos escuchado siempre: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Lo importante no es buscar al maestro, lo importante es tú estar listo. Fórmate, prepárate, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue viendo estos videos, suscríbete al canal y más información muy poderosa, adecuada a tu nivel de conciencia, va a empezar a llegar. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado, que te haya inspirado con mi historia. Realmente es maravilloso encontrarse con este mundo. Hay muchos cambios en la vida que empiezan a suceder, muchas manifestaciones, viajes, reconocimientos, oportunidades, todo eso empieza a pasar en tu vida cuando conoces este mundo y empiezas cada día a profundizar más en él. Mucho éxito, que Dios te bendiga, espero leerte en los comentarios para escuchar tu historia
leerla, conocerla y bueno, ahí seguir creciendo juntos en comunidad. Recuerda suscribirte porque la información que tengo preparada para ti es una locura. Bienvenido, bienvenida, nos vemos en un siguiente videazo. Chao, chao.